Su contacto se le acercaba luciendo un abrigo impermeable con cinturón y bolsillos, camisa blanca, pantalones blancos y una cámara colgada al hombro. Estaba comiendo caramelos de una bolsa y llevaba el pelo engominado con el característico estilo de Elvis. Me alegro de verte, Curtis. Gracias por venir, Barry. ¿Me has traído algo? Digamos que estás en deuda conmigo y pienso cobrármelo. Tengo 2 entradas para la subasta de objetos de Elvis Presley de la semana que viene y espero que me acompañes para darme apoyo moral. ¿Por qué necesitas apoyo moral para ir a un espectáculo así? A ver, el fanático de Elvis eres tú. Porque acabo de pedir prestado $30,000 para pujar por el mono de pavo real que desde mayo de 1974 llevó durante 5 meses de conciertos. ¿Vas a gastarte $30,000 en un mono de pavo real? Es un conjunto de una pieza con cremallera delante un diamante falso y detrás plumas que bajan en espiral por las perneras hasta los extremos acampados. Muy bien, pongamos que ya lo tienes. Está yendo a casa con un mono de pavo real de Elvis de $30,000 en una bolsa de plástico. ¿Cómo te sientes? Los de la generación del baby boom aún se acuerdan de cómo les hizo sentir el rey cuando eran jóvenes y quienes quieren cosas de Elvis que les ayuden a recordar los viejos tiempos. Deberías ir al médico, Barry. Me he despedido de uno hace menos de una hora, replicó Barry Cummings antes de meterse otro caramelo en la boca. Ea el Elvis anónimo. Sonrió oreja a oreja. Corta el rollo. ¿Qué me traes? Una contradicción un tanto increíble. Explícate. Lo de Roma fue un montaje. ¿Un qué? Curtis se temió lo peor. Caminemos un poco y baja la voz, amigo. Digo que un montaje, una partida amañada desde el principio, con el resultado determinado de antemano. Curtis estaba demasiado atónito para hablar. Pasé las fotos de archivo de los dos asesinos por el software de identificación de caras NGI, tecnología de nueva generación, rollo futurista. Se basa en un algoritmo de emparejamiento y es infalible. Una cicatriz distintiva o una mandíbula simétrica podrían suponer la diferencia entre un caso frío y otro cerrado. ¿A qué no lo adivinas? Creía que aún estaba en fase de planificación. Vamos 20 años por delante de toda esta historia. Imagina cualquier cosa y luego llévala a la enésima potencia. Ahí estamos. ¿Por qué es tan secreto? Para los organismos de defensa de la privacidad es una amenaza doble, como pasó hacia un estado policial y como una mina de oro de datos personales para que los delincuentes cibernéticos la desvalijen. Pensaba que el gobierno todavía estaba entreteniéndose con los microondas y los escáneres del iris. Así es, si crees a Popular Mechanic, en todo caso pasé las 2 fotos de los asesinos y ¿a qué no lo adivinas? Tengo que hacerlo, replicó Curtis con tono grave. Aparecen en la lista de NADDIS del FBI, seguridad etiqueta negra, solo para tus ojos. Sistema de información sobre narcóticos y drogas peligrosas. Se facilitan números de NADDIS a sospechosos de tráfico de drogas y asesinos a sueldo cuando la DEA o el FBI han iniciado investigaciones oficiales. Curtis hizo una pausa. ¿Quién puso la etiqueta negra? El Departamento de Defensa. ¿Cuándo? Aquí viene lo absurdo, 1 hora después de caer muertos. Esto da miedo, joder. Los 2 tipos son asesinos profesionales de un cartel de narcotraficantes. La camorra, explicó Kumik. He mirado a fondo en los archivos: Bosnia, Kosovo, Chechenia, Ruanda, Birmania, Pakistán, Laos, Vietnam, Indonesia, Irán, Libia, México. ¿Qué tienen en común esos respetables sitios? Son regiones alejadas, peligrosas y productoras de drogas. Exacto. Ahora una pregunta extra y la posibilidad de ganar una bala entre los ojos. ¿Sabes para quién trabajan? Para el Departamento de Defensa. He aprobado el curso, soldado. ¿Y en qué clase de operación? Preguntó Curtis, proporcionando apoyo logístico a los militares norteamericanos y sus clientes. Un momento, Barry, que me falta el aire. Ahora las cosas ya no son lo que parecen. Muchacho, justo cuando crees que ya lo tienes, entiendes todo, se señaló la siguiente, follan con ganas a lo bruto y a fondo. Si no te quieren con ternura, sin duda te querrán con crueldad.
Curtis se reclinó y dijo, si el Departamento de Defensa puso negro sobre negro, seguridad solo para tus ojos, significa que formaba parte de la conspiración de Roma. Es decir, que toda la operación estaba controlada por el gobierno. No, añadió Kumi con toda naturalidad. Es improbable, el individuo era un testigo japonés, se trataba de una acreditación 4.0, un asunto de prevención máxima, conocían la operación desde el presidente de Estados Unidos hasta la Interpol y la alta comisionada de la ONU. Lo cual significa que aunque el mismo presidente hubiera querido a ese hombre muerto, no habría podido hacer nada al respecto, señaló Koenig. O sea que el negro sobre negro no era una operación autorizada por el Departamento de Defensa, sino más bien por alguno de sus alter ego maléficos. Curtis asintió en silencio y exclamó, impresionante, pero he guardado lo mejor para el final. Roma, sí, Roma, me querían muerto, a ti y al Japo. Y al Japo, un momento, has dicho 2 asesinos, pero eran 3. Ya lo sé, el tercer hombre era el de la galería. Desde luego tenía otras instrucciones. Curtis sacudió la cabeza. Él creía que éramos del mismo equipo, por eso falló. Tenía que hacerlo. Con compartimentación. Tú y el prisionero tenías que escapar, dijo Kumi, con su ayuda. Solo que tú no lo sabías, pero quien le dio las órdenes sí. Así cuando le disparé, él también abrió fuego. Exacto, eres un elemento de primera y ni siquiera lo sabías, soldadito. Kumik se rió. Él era la póliza de seguros del Japo. En el caso de que uno de los asesinos de la camorra llegase hasta nosotros antes de que yo lo eliminara y entonces te cargarse a tu observador involuntario. ¡Bum! De primera, joder, y ahora el tío está muerto. Koenig soltó un silbido. ¿Cómo lo has dicho? ¿Lo has deducido? A Curtis le temblaba la mandíbula. Ese hombre formaba parte de una unidad de francotiradores de élite adscrita al Ministerio del Interior italiano. No tenía ningún vínculo con la camorra. Miró fijamente a Curtis y luego hizo una aclaración. Cuando nuestro gobierno indaga vínculos en algún sitio, buscan todas las bases de datos disponibles. Vienen a mí, esto es lo que yo hago. Curtis volvió a sacudir la cabeza y dijo, era una misión delicada, quien lo envió no quería dejar cabos sueltos, así funcionan las conspiraciones. Estando el tercer hombre muerto, el vínculo con su escalafón también quedaba cortado. Y así solo quedáis tú y el viejo, vaya mierda pinchada en un palo, exclamó Kunig. Volvamos sobre eso. Octopus quiere muerto al viejo, por tanto planean una secuencia que debe eliminarlo sin dejar rastro. Mandan a su equipo pero alguien se está al corriente, introduce discretamente y sin cometer errores a su propio francotirador en la operación y lo vuelve todo al revés. Alguien que sabía lo que se proponía el consejo y por qué, alguien con sus propios motivos para mantener al anciano con vida. Bienvenido al mundo real, gracias, debo irme, cuídate, Barry. Entonces, ¿qué pasa con Elvis? Le gritó Cumming a su espalda. Lo dejaré para otro momento, si no te importa. Mono de pavo real, aquí estoy. Las damas me amarán por él y dentro de él. Ojalá estuviera en tus pantalones. Curtis sonrió. Cumming rió. Manténme informado. Cumming se acercó y abrazó a Curtis. Me debes un favor, pero no pareces en condiciones de devolvérmelo. Estaremos en contacto, Barry. Hasta luego, colega. Capítulo 36. Sucedió por la noche. Como siempre, un avión de carga aterrizó en la oscuridad con las luces apagadas para no ser detectado y avanzó pesadamente por una pista llena de baches y surcos hasta un hangar situado en el otro extremo. El horizonte era plano como el lecho marino, salvo unos enormes montones de grava gris a lo lejos. La escalerilla bajó y dejó ver una docena de agentes en uniforme, surgiendo como alienígenas en la luz rojiza de la bodega. 13 hombres, una docena de fraile, colocación reticular, configuración habitual en operaciones especiales. Cada agente tenía contacto visual, auditivo o electrónico. Con al menos otros 2, respuesta y protección coordinadas en caso de que alguno fuera eliminado por fuego enemigo.
Cada una iba provisto de un fusil militar de asalto, seguramente un Heckler y Koch G-36, 30 balas OTAN de 5.56 por 45 milímetros. Gran potencia, polímero negro ligero, normalmente reservado a los miembros de las fuerzas especiales. Las miras ópticas utilizaban un retículo de punto rojo. Azotadas por los fríos vientos del norte, sus cabezas estaban cubiertas con pañuelos y era visible el aliento en el gélido aire del invierno romano. Aquella pista de aterrizaje no pertenecía a ningún aeropuerto, ya fuera civil o militar, de hecho no estaba en ningún mapa oficial. Un jeep rematado con una lona se detuvo junto al avión de carga y un hombre se apeó. La gordura y la impasibilidad le daban un aspecto imponente. Coronel, dijo alguien vestido con una camiseta que ponía Tercer Batallón de Señales, Perros de Señales. El TOC está listo. La serie 93 viene de camino. TOC significa Centro de Operaciones Tácticas y era la oficina central de una unidad militar. La serie 93 se refería al grupo de refuerzos. El hombre a quien se dirigía como coronel sacó una versión militar de una BlackBerry para mensajes de textos y tecleó algo, seguridad BVASP, de extremo a extremo. Era el equipo estándar para operaciones clandestinas. Varios vehículos se detuvieron junto al avión, se cargaron fusiles de asalto y otro material militar. Todo el proceso duró menos de 10 minutos. El avión se tambaleó haciendo temblar el fuselaje mientras iniciaba la carrera por la pista. En cuestión de segundos despegó. Las dos últimas sombras en tierra observaron la trayectoria durante unos instantes y a continuación cruzaron un puente sólido y macizo cuya anchura apenas permitía el paso de un vehículo. Los dos hombres iban vestidos como los demás, con uniforme y pañuelo en la cabeza. Ambos apartaron el rostro para evitar las ráfagas de viento que los zarandeaban. Anduvieron deprisa entre los árboles hasta llegar a un pequeño claro donde había un vehículo parecido a un jeep, solo que mucho más grande y pesado, con neumáticos de baja presión y goma muy gruesa. El más alto de los dos hombres sacó un comunicador electrónico, un pequeño modelo en un armazón gris de plástico duro, pero con una señal de gran potencia. Aquí Alfa Beta Lambda, es secreto. La respuesta fue inaudible. Menos de 10 segundos después las luces traseras del jeep desaparecieron en la noche. Capítulo número 37. La biblioteca de referencia del New York Times en el 620 de la Octava Avenida es una de las bibliotecas de investigación más avanzadas del mundo, por no decir que posee una de las más amplias hemerotecas que se remonta a principios de la década de 1850, donada a la ciudad por la familia Astor e inmejorablemente situada frente al Hotel Astoria. Es la biblioteca por excelencia de toda clase de investigadores, con espléndidas ventanas arqueadas sobre piedra caliza de Purbeck y embellecida con largas galerías de hierro forjado y un patio privado cerrado. Ofrece a los usuarios la intimidad que requiere su trabajo. Michael y Simón subieron las escaleras hasta la primera planta y tomaron un pasillo que desembocaba en la gran sala de lectura, en la que había enormes mesas rectangulares en hileras de 6, a cada una de ellas provista de un ordenador de pantalla plana. En menos de 3 horas habían seleccionado una considerable cantidad de material sobre John Reed, el fallecido presidente del antaño poderoso Citigroup. Los dos dossiers confirmaban que en los 11 años como máximo dirigente del Citigroup había demostrado tener el don de estar siempre en el lugar adecuado, en el momento oportuno, mientras administraba con cuidado la credibilidad y el prestigio de la entidad. Tenía además una familia, una esposa afectuosa y unos hijos amantísimos, estampas de Harvard, actividades instantáneas escolares de grupo, un muchacho con camiseta amarilla del college y pantalón corto. El joven Reed parecía seguro de sí mismo, con los hombros hacia atrás y el pecho hinchado.
Más adelante posaba en actos de beneficencia fotografías con presidentes, líderes extranjeros, niños discapacitados y acontecimientos deportivos patrocinados por Citi. Reed siempre estaba en primera fila, en el lugar adecuado en el momento oportuno, dirigiéndose al público, una mentira magníficamente interconectada. Era una vida armada a partir de innumerables fragmentos del mundo real, un riachuelo de episodios intensos transformado en un torrente continuo de mucho bombo y platillo, en publicaciones importantes, una pizarra borrada y vuelta a utilizar. Michael y Simon decidieron retroceder a sus comienzos de donde venía Reed. Quizá la política no era su terreno predilecto, pero ellos eran investigadores avesados. Sabían que el 90% de la información estaba a la punta de los dedos. Solo había que saber dónde y cómo buscarla. ¿Estuvo Reed en la guerra? ¿En cuál? ¿A las órdenes de quién? ¿Dónde? ¿Cuánto tiempo? Los primeros años de su carrera, sus años de formación, sus amigos, las organizaciones a las que perteneció, cuando se incorporó a ellas, al cabo de 2 horas fue emergido el perfil de un hombre que combatió a las órdenes del general MacArthur, zona de operaciones, Corea, escenario del Pacífico. Buena parte de las acciones se llevaban a cabo sin la difusión en titulares. Los dictados de la seguridad nacional requieren que en el Pacífico la guerra se librase de forma secreta. Reed resultó herido de gravedad. Recibió la medalla de honor del Congreso por hacer algo insensato, como salvar la vida de otro soldado, según un Navy News de 1956. Si estuvo en la guerra, encontrarían el rastro, en vez de crónicas minuciosas. La investigación ofrecía ejemplos característicos, centenares de hilos inconexos que llegaban a formar algo coherente. No era la historia de una sola batalla. La guerra de Corea de Reed había sido sobre todo una guerra en la selva, con el objetivo de transportar tropas y suministros. Había que preservar el secreto a toda costa. Eso fue entonces y ahora. Simone se detuvo un momento, apartó uno de los tomos y miró a Michael indecisa. Minucias de nada, soltó frotándose los ojos, una mezcla cegadora de sutilezas astutas e imágenes baratas, viejos baúles, cárceles militares y bufones modernos. Se reclinó en la silla, se quitó los zapatos y dejó los pies colgando. Michael notaba los movimientos más simples de Simone, cómo respiraba, se retorcía, vivía, mientras él no mostraba ninguna señal de vida. ¿Estos dedos preciosos te vienen de familia? ¿De dónde crees que procede nuestro segundo apellido? Casalaro Walker. De los dedos de los pies, nada menos, los dedos y la carretera que se pierde de vista. Las carreteras se mueven, Michael, en efecto. Simone balanceó los pies un poco más. ¿Recuerdas la primera vez que nos alojamos en aquella extraña pensión de Giovanni del Brima? Preguntó Simone. Hicimos el amor entre los aromas de la noche y los gritos de los animales nocturnos, contestó él. Hacía un calor insoportable y estábamos desnudos salvo la hoja de parra que te pusiste en tus partes, y tú eras un sueño, y lo sigues siendo. Estábamos entrelazados como serpientes, y así fue cada noche durante toda la estancia, con la luz de la vela coqueteando con tus pezones, y al final se te caía la baba por todo mi cuerpo. Señal de buen sexo. Aquella noche tuve 11 orgasmos. ¿Qué otra cosa querías que hiciera? Baja la voz, boba. De pronto Simone se avergonzó y cambió de actitud. Cerca pasó alguien con un carrito metálico lleno de libros. El carrito tenía una rueda torcida y silbaba sobre el suelo de linóleo. Mejor volvamos a lo nuestro, dijo Simone con un tono apagado. Michael alzó la vista, pero no logró cruzar su mirada con la de ella. Siguieron excavando. A finales de la primavera de 1956, Reed formaba parte de un grupo secreto de soldados adiestrados en Australia que fueron enviados en misión secreta a Filipinas. ¿Qué había dicho Curtis? Old Boys Club, una vieja historia de 60 años, Japón, Corea. Reed, MacArthur, Australia, Filipinas, cómo encajaban en el cuadro, iban amparados por el cortafuegos del gobierno, pero el sistema era hermético. Se habían pasado el día buscando
pistas sobre John Booth Reed y su peculiar universo de humo y espejos, dominio exclusivo de quienes se han pasado la vida sorteando peligros y desapareciendo a la primera señal de amenaza. Los dos veían a través de algo que no era para ellos. A las 4 llamarían a Curtis, que había estado recorriendo las calles de Nueva York, resolviendo mentalmente el rompecabezas. También había retrocedido en el tiempo, recordando todas las conversaciones, los nombres, las fechas y los lugares desde que se metiera en esa locura. Lo había anotado todo, nombres clave en el lado izquierdo de la página y a la derecha datos sin importancia aparente. Todo estaba conectado por un hilo invisible, de eso hacía 30 minutos. Desde entonces había intentado aclararse las ideas y ahora estaba a 2 manzanas de la biblioteca. Consultó la hora, las 4:20. ¿Por qué demonios tardaban tanto? Estábamos persiguiendo una manada de lobos, sacudió la cabeza. Cogió el teléfono al primer timbrazo, era Michael. Reed sirvió 2 veces en el escenario del Pacífico, una a las órdenes de MacArthur en Corea, transportando tropas y suministros, y la segunda como integrante de un grupo militar secreto adiestrado en Australia y enviando luego en misión clandestina a la jungla de Filipinas. ¿Qué clase de misión? No lo sé, el sistema era hermético. ¿Cuándo fue eso?, insistió Curtis. En 1952 y 1956. ¿Recuerdas lo que dijo Christian sobre el CTP? Que era una operación extraoficial del gobierno muy especulativa y generadora de cuantiosos beneficios sin demasiado riesgo. Ahí está toda la sopa de letras de los organismos. Esto incluiría el Departamento de Defensa, ¿no? ¿Por qué lo preguntas? Reed MacArthur, Corea, Filipinas, todos los organismos sabidos y por haber. Bingo. Curtis soltó un suspiro. Pensaba que te haría ilusión. Es que la idea de una subasta de objetos de Elvis Presley me da escalofríos. Capítulo 38. Barry Koenig se puso en pie cuando sonó el teléfono. ¿Has perdido la cabeza, Curtis?, susurró el auricular. ¿Desde qué aparato me está llamando? Uno digital con tecnología de espectro difuso. Vaya, dijo Koenig, sorprendido. Retiró lo dicho. De todos modos, nunca había conocido a nadie que pidiese de forma tan persistente y obstinada que lo echaran al mar. Barry, lo entiendo. Según tú, estoy buscando problemas. ¿Qué tal una variación sobre el tema? Pues puede ser algo más explícito. ¿Qué tal una bala en tu cráneo? ¿Te parece lo bastante explícito? Sé que no es una barrera idiomática, dijo Curtis, pero ahora mismo no te sigo. Pues a ver si sigues esto, Ranger. Has dado con la historia más explosiva de la Segunda Guerra Mundial, te lo juro, y que el Dios Todopoderoso de Graceland me ayude. Soy todo oídos, exclamó Curtis, fascinado por lo que estaba oyendo. Prefiero no meterme en esto. Koenig pareció alterado. Está más allá de la acreditación Delta. ¿Qué sacaste? Búsqueda negativa, sin resultados, lo que da a entender que el asunto estaba a un nivel demasiado escondido, incluso para un analista cualificado de la CIA con una acreditación 4.0. 4.0 es lo máximo, colega. Más arriba no hay nada. He estado preguntando a todos los que deben algún favor y hasta ahora nada. Barry, dame un nombre, algo, lo que sea para seguir adelante. Ya he llegado muy lejos. Tú estás hasta arriba de duplicidades del gobierno, Curtis. Ahí es donde estás. ¿Crees que lo estoy haciendo porque me aburro? ¿Tienes idea de cuánta gente ha muerto por culpa de esto? Su servidor no quiere engrosar esta desagradable estadística. Barry hizo una pausa. ¿Qué está pasando, Curtis? Personas muy peligrosas que no rinden cuentas ante nadie, salvo a sí mismas, han penetrado en áreas que yo consideraba erróneamente impenetrables. Curtis hizo una mueca. Koenig frunció el ceño y chasqueó la lengua. ¿Con qué fin? Esto es lo que queremos averiguar. Un hombre al que yo no conocía nos ha llevado donde estamos. Él antes no era importante. No habría merecido siquiera 2 líneas en el obituario de un periódico local. Ahora está muerto porque descubrió cosas que esa gente no quería que él supiera. Ese hombre es importante porque lo que descubrió podría cambiar el mundo.
¿Cómo? Un pequeño grupo de individuos muy poderosos está a punto de apoderarse de los mercados financieros mundiales. Si lo logran el actual clima de colapso económico, estaremos a un paso de la Tercera Guerra Mundial. El rostro de König palideció en la débil luz de aquella fría tarde de finales de invierno. En el otro extremo de la línea, la voz esperó a que el hombre la hacía por fin hablar. Tienes que ver a un hombre encubierto, es profesor de estudios orientales en la Universidad de Cornell. ¿Qué le digo? Se llama Steven Armitage, solo dile Lila Dorada. ¿Qué significa? Para algunos es el viejo relato de una esposa, para otros una leyenda sobre un tesoro perdido o robado. Un momento, hace poco leí algo de esto, el proyecto Lila Dorada y el botín de la Segunda Guerra Mundial. Yo me ocuparé de las presentaciones y se cortó la comunicación. Curtis se abotonó la chaqueta y se subió las solapas. El crepúsculo iba borrándolo todo. Un brillo pálido surcaba el cielo como un reflejo de radios colosales. Echó a andar despacio calle abajo, dejó atrás la oficina de correos, el supermercado y a varios mendigos calvos de barbas rojizas con los hombros caídos y las manos extendidas. Cruzó un parque en miniatura, un terreno de arena salpicado de bancos pintados con spray por un tal Joe que proclamaba su amor eterno hacia Sara con letras grandes y vigorosas. Lila Dorada, esas dos palabras seguían siendo una bruma, un misterio, que sus sombras ya le perseguían. Curtis quería pisar esa sombra para impedir que volviera a desaparecer en un nebuloso olvido de almas muertas. Simone y Michael se encontraban en el rincón más oscuro de un bar alargado, comiendo pastel de riñones y bebiendo té, servido por una camarera pelirroja, más bien menuda, con pecas, la frente brillante y un vestido típicamente irlandés. Aquí y allá se apreciaba un resquicio de rayos amarillos, desparramados bajo las ramas de pino antes de desmoronarse y desaparecer entre sus retazos. Alrededor las lámparas del local emitían su resplandor anaranjado y el torpe letargamiento del final de la jornada los envolvía con un bullicio hueco, al tiempo que unos ojos fríos y escurridizos buscaban de manera dolorosa y obstinada el modo de pasar entre las convulsas sacudidas de una música. Ella levantó la mano hacia la luz y extendió los dedos, disfrutando los juegos de luces y sombras que iban y venían a través de ellos. Aquí quedaba su ubicua calidez, su activa ociosidad, sombra anaranjada en los reflejos de las ventanas del restaurante. Miró en la penumbra. Simone tenía los ojos cansados. Para Michael seguía siendo tan encantadora e invulnerable como siempre. ¿Qué? Dijo ella sonriendo, esa tierna sonrisa de Simone que Michael conocía tan bien. Londres, Florencia, Moscú, felicidad, amor. Michael se encogió de hombros, se seguía maravillando ante la curiosa fuerza que lo había arrastrado con descaro al extraño y maravilloso mundo de Simone. Que ella alzó un poco la voz, apoyándose en el antebrazo de Michael, una promesa de afecto y algo más. Eres increíble, dijo él sin poder apartar la mirada de su rostro. Te adoro, nunca en mi vida amaré a nadie como a ti. Ella se le había acercado con el rostro crispado por el dolor de la felicidad. Se le aferraba, susurrándole algo al oído, algo que él no alcanzaba a entender entre el murmullo ambiental. Le besaba el cuello, la oreja, la mano, otra vez el cuello, tiraba de su manga, sonriendo y susurrando otra vez, ajena a los demás. Michael volvía a reconocer en ella todo lo que había amado, el suave contorno de su expresivo rostro, estrechándose hacia la barbilla, las negrísimas pestañas, su bufanda al cuello, la postura desenfadada, la avidez con que vivía, sentía y se expresaba. Simone lo devoraba todo. Eso es exactamente lo que siento por ti, ya me entiendes, dijo ella volviéndose hacia él, su cabeza agacha. Le metió las manos en el bolsillo de su chaqueta a cuadros. ¿Te vibra el brazo? Dios, Michael buscó a tientas el móvil. Hola, no me esperéis levantados, tuvimos una oportunidad. Ahora no me hagas preguntas, es algo que viene del espacio sideral, pero no importa, de verdad.
¿A dónde vas? A ver a un hombre que sabe cosas. ¿Quién es? ¿Le conoces? Personalmente no, pero es la pieza que falta en el rompecabezas. La Universidad de Cornell está en la calle 74 de Nueva York, en el Upper East Side de Manhattan, entre Central Park y el East Ride. La zona se conoce como Distrito al de las Medias de Seda y tiene el metro cuadrado más caro de Estados Unidos, a menudo denominada Weill Cornell. Para abreviar, la universidad alberga dos secciones de la Cornell, el Weill Medical College y el Departamento Weill Cornell de Estudios Orientales. Forma parte de la Ivy League, que durante más de un siglo ha sido sinónimo de excelencia académica y elitismo social, y representa una filosofía educativa propia de las escuelas más antiguas del país. Según el censo de 2005, en el Upper East Side residían 234.856 personas, 22.000 de las cuales asistían a la Universidad de Cornell, eso sin contar unos 200 profesores y el resto de personal. Uno de ellos se llamaba Stephen Armitage y era profesor de estudios orientales y agente especial encubierto de la CIA. Pero ahí, dijo Curtis abriendo la portezuela del taxi a la carrera, era última hora de la tarde, es decir, Armitage podía estar en cualquier sitio del extenso campus urbano. Cruzó el parque, abrió el portillo y cortó por el camino que conducía al colegio mayor Carl Sagan. Por favor, se acercó a un par de jóvenes que bajaban a zancar los peldaños empedrados, lisos por décadas de uso. Estoy buscando el departamento de estudios orientales. Está usted delante, dijo un chico con el pelo crespo, señalando a su espalda, a la derecha al final del pasillo. Curtis subió las escaleras, tomó el pasillo y cruzó un arco que daba a un laberinto de despachos ocupados por las más destacadas eminencias de la disciplina. La plantilla de profesores de Cornell contaba con 6 becarios Rhodes y 40 candidatos al premio Nobel. La puerta de Armitage era la última a la izquierda, oculta tras una columna. Se acercó, permaneció unos instantes escuchando y por fin llamó con suavidad. Al otro lado oyó el sonido apagado de una silla que se deslizaba por el suelo, seguido de unos pasos. Se abrió la puerta. Usted debe ser el señor Stephen Armitage. El hombre tenía un aspecto mustio y una mata de pelo como la de Beethoven. Emitió un murmullo ronco, frunció la frente y se sonó la nariz. Doctor Stephen Armitage, las manos le temblaban. ¿En qué puedo ayudarle? Curtis miró a la izquierda hacia el pasillo. Lila dorada, susurró. El silencio fue breve. Después brotaron las palabras denotando sorpresa y miedo. Lo siento, debe de haber un malentendido. Esto es el Departamento de Estudios Orientales. Seguramente busca usted al profesor Lillim de Weill Medical College. No, creo que he venido al lugar correcto. Lila dorada, repitió Curtis despacio, la mirada fija en el hombre que tenía delante. Ahora el otro le escudriñaba intentando leerle el pensamiento y averiguar sus intenciones. Era demasiado peligroso que los secretos que guardaba fueran descubiertos por alguien vivo, porque los muertos no hablan. ¿Quién es usted? Un amigo común me dio esta dirección junto con las palabras correspondientes. Siguió otra pausa larga. Armitage le indicó a Curtis que entrara en el despacho. El Ranger echó un vistazo a la estancia y advirtió el inconfundible olor del mundo académico. La mesa del profesor estaba llena de carpetas de colores y sobreapilados encima periódicos viejos, algunos de los cuales habían caído al suelo y habían acabado bajo la mesa. Junto al escritorio, algo parecido a un vaso cuadrado, contenía 3 bolígrafos, medio lápiz mordido, un marcador y una goma enorme que recordaba a una tortuga tomando el sol. También había una silla atiborrada de exámenes, una vieja máquina de escribir Urania en el estante a su espalda, varias fotografías, diplomas, títulos, nada espartano. Es más, resultaba auténtico, no un espacio montado a toda prisa solo para salvar las apariencias como pasaba en las operaciones de los servicios secretos, sino real, extraordinariamente expresivo, receptivo a todas las demandas de inspiración de su actual ocupante. ¿Un amigo común? Preguntó Armitage con un tono ligeramente jocoso y distraído, pronunciando común con una N, suave como solía hacer cuando estaba perplejo.
Barry Cummings. ¿Y usted quién es? Curtis Fitzgerald. Armitage sonrió. Por favor, perdóneme, me estoy haciendo viejo y mi memoria ya no es la que era. El profesor de estudios orientales observó con picardía y asintió. Sí, parece que tenemos un amigo en común y él me ha hablado de usted. Se dirigió a la parte posterior de la mesa acercó la silla y se sentó. Así que quiere usted saber sobre Lila Dorada. Miró fijamente a Curtis. ¿Por qué? No tiene por qué conocer los detalles. De hecho, es mejor así. Curtis tomó asiento y su enorme cuerpo redujo al mínimo el tamaño de la silla. ¿Cómo puede estar seguro de que la información que usted busca será utilizada con sensatez? Yo no explico mis métodos, pero utilizo la confianza de un amigo común como tarjeta de visita. Armitage se quedó callado unos segundos estudiando a Curtis. De pronto se reclinó en la silla y puso las manos en los reposabrazos. A lo largo de los años han sido muchos los que han intentado tener acceso al secreto. Pocos han sobrevivido para contarlo y los que lo han conseguido mejor sería que se metieran en un agujero negro y profundo antes de que los encuentren y los interroguen sobre los detalles. La mente de Curtis daba vueltas, corría acelerada, procesando información. Armitage no era ni un mentiroso ni un idiota, Cummings era un amigo. El viejo sabía que Curtis iría a verlo, conocía su aspecto, lo esperaba. Seguramente por eso estaba en el despacho, aguardándolo, en vez de exponerse a miradas indiscretas en el campus. Así que, ¿por qué esa pantomía? ¿Por qué el numerito? ¿Por qué el hombre de la CIA estaba protegiendo dos territorios, el de la agencia y el suyo? A Curtis solo le quedaba una opción, contar parte de la verdad cuanto menos mejor, con tono verosímil, los hechos innegables y los acontecimientos fácilmente verificables. Un periodista de investigación fallecido, hermano de una amiga, descubrió una conspiración relacionada con algunas de las personas más poderosas del mundo. Esas personas tenían varias cosas en común: la Segunda Guerra Mundial, finales de la década de 1940, principios y mediados de la de 1950, Japón, Corea, Filipinas, la actual crisis financiera y el oro. Armitage extendió las manos. Un grupo de hombres poderosos. Hizo una pausa. Son estadounidenses, son de todas partes. ¿Cuál es el nombre de la conspiración? Tiene distintos nombres. Si se supiera el nombre verdadero, podría ser peligroso. Curtis esperó. Armitage hizo lo propio. Se llaman a sí mismos Octopus. El nombre lo descubrió el hermano de mi amiga. Octopus, como la agencia, el erudito sacudió la cabeza. Usé todas las palabras mágicas que se le ocurran. ¿Cómo? Esto está en el manual de la CIA, dijo Armitage. Alguien de la agencia pensó que si utilizaban clichés para contraseñas, la propia operación sonaría más legítima. Cayó un momento, el silencio se vio realzado por el zumbido de un gran ventilador cercano. Curtis observó al erudito. El viejo miraba por la ventana con aire pensativo. ¿Qué es Lila Dorada?, insistió Curtis. El nombre de un poema escrito por el emperador japonés Hirohito y un secreto. ¿Un poema? ¿Qué tiene que ver un poema con un secreto tan peligroso que los hombres prefieren llevárselo a la tumba antes de revelar su contenido? Entre 1936 y 1942, y actuando a las órdenes de un príncipe de la casa imperial, una unidad secreta dirigida por el hermano pequeño del emperador recibió el encargo de saquear metódicamente el sudeste asiático. Era Lila Dorada. El valor del botín arramblado por Lila Dorada es increíble. Toda la parte de Asia controlada por los japoneses había sido rastreada en busca de tesoros. De hecho, la cantidad de oro robada entre 1937 y 1942 supera la suma de las reservas de oro de todos los bancos centrales del mundo. Es sin duda la mayor conspiración conocida en la historia de la humanidad, no por las dimensiones, sino por lo que escondía. Porque si esas cantidades reales de oro y dinero salen algún día a la luz, pondrían al descubierto un secreto mucho más confidencial:
Levantó el dedo índice y lanzó a Curtis una mirada elocuente. La cantidad de oro enterrado en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial es 10 veces superior a la cifra oficial de 140.000 toneladas métricas supuestamente extraídas en más de 6.000 años de historia. Es insólito que existen semejantes cantidades de oro al margen del circuito oficial, y es más aún espeluznante que dicho secreto que esté protegido. Ha dicho entre 1937 y 1942. A principios de 1943 la mayor parte fue enviada por barco al cuartel general del Príncipe Chichibu en Filipinas. ¿Qué pasó en 1943? Stalingrado, el principio del fin. Los más astutos comandantes alemanes y japoneses lo entendieron enseguida. Era cuestión de tiempo. Trasladar el tesoro a Japón no era viable. Había que cambiar de planes, aunque solo fuera como medida provisional. El ejército japonés despachó el oro a las islas y se vio obligado a dejarlo allí, con la vana esperanza de regresar después de la guerra y recuperar el botín en secreto. Un grupo de oficiales japoneses, con la ayuda de una brigada especial del cuerpo de ingenieros, comenzó a enterrar el tesoro. Tardaron meses en excavar y construir complejos sistemas de túneles lo bastante grandes para almacenar los camiones y lo bastante profundos para discurrir por debajo de la superficie del agua. Se acercó un mueble de cerezo. Necesito una copa para ayudar a mantener este hermoso hábito, o este horroroso hábito mío. ¿Quiere una? Armitage agarró el tirador y abrió una portezuela que ocultaba un minibar muy bien aprovisionado. Tal vez luego. Armitage se encogió de hombros. Esto no hará que la historia fluya más rápido, ya sabe. Armitage tomó un trago de brandy. He bebido la cicuta demasiadas veces, Curtis. Curtis apuró el resto de bebida y se secó la boca con el dorso de la mano. Para entender esta historia, para calibrar de veras su intensidad y su horror, hay que visualizarla, saborear el sudor y oler la podredumbre. Hay que imaginarse lo que debieron de pasar los presos que cavaron aquellos túneles bajo el ojo atento de los sargentos mayores japoneses y el bramido del viento hasta arriba de barro, pasando hambre y medio desnudos, atormentados por insectos del tamaño de un puño, dándose cuenta de que no tenían la menor posibilidad de salir de allí con vida. Este sórdido episodio pierde parte de su encanto estereográfico y no se puede entender en toda su dimensión. La maldad elevada a la enésima potencia. Así asintió con la cabeza y frunció el ceño. Antes de ser enterrada, aquella gran cantidad de oro y otros tesoros estuvieron repartidos en baúles de varios tamaños, la mayor parte correspondiente a un total de 172 baúles acabó en las islas Filipinas antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Oro y plata en lingotes, oro que pesaba en 1 tonelada, valorados en 190.000 millones de dólares. De los de 1943 fueron enterrados ahí junto con prisioneros de guerra aliados que habían sido forzados a cavar los túneles. Y entonces, ¿qué ocurrió? Se está adelantando, y aunque sé que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, déjeme disfrutar de las curvas. No sé cuántas historias más de Lila Dorada tengo dentro. Ya ve que no estoy muy bien de salud. Tosió y se limpió la boca con la servilleta roja. Los cartógrafos japoneses confeccionaron mapas de todos los escondites y los contables del emperador. Marcaron cada baúl con un número de 3 dígitos que representaba el valor de la carga de cada uno en yenes japoneses. Uno de los 172 vehículos tenía el 777, el equivalente a más de 90.000 toneladas métricas de oro, el 75% de las reservas oficiales de oro del mundo, un valor de 102 billones de dólares estadounidenses del año 1945.
cuando el tipo de cambio era de 3 yenes y medio por dólar, una cantidad que empequeñece la deuda global actual y lo deja a uno aturdido. Armitage hizo otra pausa. Curtis parecía anonadado. Está hablando de billones de dólares según el tipo de cambio actual. En realidad son trillones, una cantidad tan extravagante que desafía cualquier realidad del universo conocido. Es imposible ocultar una conspiración de ese tipo, alguien debía de saberlo. En efecto, era un secreto demasiado tentador para mantenerlo oculto en un calabozo oscuro. A finales de 1944 Estados Unidos descifró las comunicaciones codificadas del Japón imperial y elaboró sus propios planes para hacerse con el botín. Recuerda el famoso discurso de Roosevelt sobre la rendición incondicional de las potencias del eje. Conferencia de Casablanca, enero de 1943, dijo Curtis maquinalmente. Joder. El viejo se rió. Roosevelt, el gran humanitario, no tenía en mente ninguna víctima cuando sorprendió a Churchill con sus precipitadas palabras. O sea que el gobierno lo sabía Roosevelt, lo sabía el presidente de Estados Unidos. Supongo que entiende la gravedad de la acusación. Y Churchill, Armitage negó con la cabeza. Los estadounidenses descifraron los códigos y preservaron el secreto entre 1948 y 1956. Agentes de la CIA iniciaron en Filipinas una recuperación clandestina. Tardaron 4 meses en encontrar la primera cueva, situada a más de 70 metros de profundidad. Lila Dorada había sepultado el tesoro mediante una sofisticada técnica creada por ingenieros japoneses. Dejaron señales sobre cómo hallarla por medio de formaciones rocosas inhabitables y otros signos topográficos que disimulaban fácilmente su ubicación. Vaya, vaya. ¿Qué hicieron entonces con el oro? Una parte se convirtió en la base de los fondos para operaciones extraoficiales de la CIA durante los primeros años de la posguerra, cuyo fin era crear una red anticomunista mundial. Para garantizar lealtad a la causa, la CIA distribuyó certificados de lingotes de oro entre gente influyente de todo el planeta. Y el resto lo dejaron en la selva a buen recaudo y allí sigue. Filipinas, ¿lo sabía Ferdinand Marcos? Desde luego que sí, lo descubrió en 1953. Naturalmente en esa época él no era más que un modesto matón y un buscavidas. Sin embargo, tenía una ambición sin límites, algo que el gobierno estadounidense subestimó. Entre 1953 y 1970, con la ayuda de los prisioneros de guerra japoneses, Marcos desenterró 600 toneladas de oro, hasta que a finales de 1971 encontró el mapa y se puso a trabajar en serio. Cuando hubo terminado, Marcos había sacado 32.000 toneladas del tesoro oculto. ¿Cómo? Uno de los prisioneros había formado parte del original Lila Dorada. A cambio de su libertad dibujó a Marcos una pequeña sección del mapa, la parte que había memorizado en 1943. Han pasado 28 años. ¿Qué fue de él? Lo encontraron en una choza de la jungla con la garganta perforada quirúrgicamente. Su billete a la libertad, imagino. Imaginemos. ¿Qué pasó con el oro de Marcos? Nuestro gobierno lo confiscó cuando Marcos fue derrocado. ¿Alguien más conocía el mapa del tesoro? Nuestro gobierno segurísimo que no, al menos no entonces. ¿Y qué hay de los prisioneros? Está hablando de la mayor conspiración de la historia de la humanidad. La mayoría de quienes tuvieron la mala suerte de formar parte del Lila Dorada fueron enterrados con el tesoro. Son los supremos guardianes de la cripta, incluso los soldados japoneses, sobre todo ellos. ¿Quién más iba a saber dónde encontrarlo? Los prisioneros de guerra, todos estaban trabajando sobre el terreno. Nadie sobrevivió a la dura prueba. En 1982 leí un informe de una subcomisión del Congreso sobre el tema. Armitage recostó en la silla. De todos modos, es una cuestión interesante. En el caos de los últimos días de la guerra, supongo que algunos de ellos podrían haber escapado de las garras de sus verdugos japoneses. ¿Sabe usted algo que yo no sepa? Es solo un presentimiento, pero como usted ha dicho, las posibilidades son escasas. Si alguien sobrevivió,
Ahora tendrá 90 años, 16 testigos dispuestos a testificar, tortura, crímenes contra la humanidad, ejército imperial japonés, todos muertos en accidente o por causas naturales, menos uno, Akira Shimada, Roma, mapa, lila dorada. El tercer hombre era el hombre de la galería, tenía otras instrucciones, creía que era el del mismo equipo, por eso falló el tiro. Compartimentación. Tú y el prisionero tenías que escapar con su ayuda, pero tú no lo sabías. Quien lo envió no quería dejar cabos sueltos. Con el tercer hombre muerto, el vínculo con su escalafón también quedaba cortado, y así solo quedáis tú y el viejo. ¿Por qué solo Filipinas?